Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que es corto, pero fácil de entender, pero difícil de explicar para entenderlo bien. Estamos en el Sermón de la Montaña, el inicio del Sermón de la Montaña, y da frases que si uno las saca de contexto y no entiende lo que quiere decir, pues se pierde. Dice: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y después nos dirá: os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y hay de aquel que no cumpla hasta el precepto más pequeño. Será el más pequeño en el reino de los cielos. Claro, dicho así y sin entender el contexto ni entender nada, diríamos: bueno, estamos en el Antiguo Testamento. Hemos de seguir todas las leyes del Antiguo Testamento. Y no es así. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo y en qué contexto, cómo lo dice y qué quiere decir? Y ahí es donde es complicado explicarlo bien. Estamos, decíamos, al inicio, en la introducción del Sermón de la Montaña. ¿Y qué es el Antiguo Testamento y la ley? La ley era la preparación en toda la historia a la venida de Cristo. Y Cristo es la plenitud de la revelación, no solo la salvación de todo el pueblo, sino la plenitud de la revelación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el Antiguo Testamento, todo lo que era la ley y los profetas, tenía un doble significado. Por una parte, dar una ley que preparase al pueblo a la auténtica, a la plenitud de la fe, que es Cristo, y a la vez profetizar sobre el Mesías. Y allí pues tenemos en el Antiguo Testamento todas las profecías sobre Jesús, sobre su pasión, sobre su muerte, sobre muchas cosas de Jesús, aunque nos falta esa plenitud que dará el mismo Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué ley está hablando? Pues lo que está diciendo es: teníais una ley, como dirán los profetas, que solo estaba en un corazón de piedra, y yo os quiero dar un corazón de carne. Una ley que era solo preparatoria, y ahora vamos a buscar esa plenitud, vamos a dar la plenitud. Así que no es que aquello no tenga importancia, sino que todo aquello era preparatorio, era el germen. Pero Jesús está hablando en el Sermón de la Montaña. Quiere decir que está hablando de esas leyes que hay que cumplir hasta la más pequeña, no del Antiguo Testamento, sino de la ley de Cristo, de ese Sermón de la Montaña, que es la plenitud de la ley, que es, para eso ha venido, a dar plenitud. La plenitud es, por una parte, la salvación que Cristo nos da con su pasión, muerte y resurrección, y el camino que nos da con su doctrina. Y a eso sí, ahí hasta la última tilde de la ley, que está en Cristo, que está en el Sermón de la Montaña, que está en su predicación, que está en él mismo. Eso al principio les costó a muchos cristianos entenderlo, y por eso veían ser cristiano como una pura continuación del Antiguo Testamento. Y ahí hay, cogiendo esa mentalidad que decía muy bien Benedicto XVI, hay una parte de continuidad, pero también de discontinuidad. Hay la continuidad de que es la fe de Israel, es la fe de Cristo, faltaría más. Pero en Cristo hay una discontinuidad. Él es el Dios que se hace hombre, y todo el pasado ha sido puesto
todo el pueblo de Israel para llegar a Cristo, para llegar a la salvación, para que se cumplan las promesas en este Mesías, que no es un hombre más, sino es Dios que ha venido a nosotros, donde su palabra realmente es palabra de Dios y a Él hemos de hacer caso. Él es la auténtica ley, tenemos esta ley de Cristo, que es la que nos guía y abre las puertas a la vida eterna.